Génesis capítulo 25 en primer lugar, Génesis capítulo 25 y después Hebreos 12, versículo 15 en adelante. Vamos a comenzar en Génesis capítulo 25, versículo 27. Y dice la palabra de Dios en el libro del Génesis 25, 27. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Llamó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo. La palabra rojo en el hebreo es Edom, para a los que les interese, Edom. Pues estoy muy cansado, por tanto fue llamado su nombre Edom. La palabra Edom significa rojo. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día, y se lo juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Hebreos, en el Nuevo Testamento, capítulo 12, Hebreos 12, versículos del 15 al 17. Y Hebreos 12, del 15 al 17, la Biblia nos advierte con respecto al problema de Esaú que acabamos de leer. Mirad bien, no sea que alguno de ustedes deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. En esta mañana, continuando con nuestra serie Rompiendo Maldiciones, vamos a abordar el tema de la maldición que viene por la amargura. Las maldiciones que vienen a tu vida cuando hay o existe alguna raíz de amargura contra alguien, contra algo, contra tu pasado o contra cualquier persona que te haya herido y que tú no has podido perdonar. En Hebreos 12:16, la Biblia usa un calificativo para Esaú y le llama profano. Y aquí la palabra profano en el original griego no significa lo que regular y comúnmente nosotros usamos con relación a este término. Una persona profana de una forma regular se le dice que es una persona que dice muchas groserías o que es una persona que continuamente está maldiciendo. Pero aquí en este caso particular la palabra profano significa mundano, terrenal, consciente nada más de las cosas terrenales y bloqueado, aislado del mundo invisible y espiritual que nos rodea. Pero en el libro del Génesis, la Biblia nos muestra en Génesis 25 otros términos que se le dan también a Esaú. Y dice el versículo 27 que Esaú era un hombre diestro en la casa, hombre del campo. Y aquí también encontramos en la construcción gramatical original del idioma hebreo que lo que el Espíritu Santo está dándonos a entender respecto a Esaú era que Esaú era un hombre macho. Esaú es el prototipo y la personificación de un varón macho. Un varón que constantemente está involucrado en peleas. Una persona, un varón que continuamente persigue a toda mujer que le coquetea. Un hombre que continuamente vive preocupado por su físico. Un hombre que se considera orgulloso de tener el plumaje azul aquí detrás del pecho. Trae la camisa hasta el ombligo mostrando el plumaje azul. Un hombre que es soberbio porque es fuerte y porque es atractivo a las mujeres. Estas características que clasifican al hombre macho, además este personaje en su hogar
es un golpeador de mujeres, regularmente a la mujer la trata muy mal, porque él se considera que con cualquiera tiene pegue y que con cualquiera es atractivo, y a la mujer la trata como sirvienta y la trata como un objeto y no como una mujer. Estas personas que viven con estas características también poseen un orgullo muy grande en su corazón, porque estos atractivos físicos los hacen a ellos enorgullecerse. Desgraciadamente la Biblia nos enseña también que los atractivos físicos de Esaú, lo fuerte, lo velludo, lo macho, le encantaba a su papá Jacob, pero no así a su madre Rebeca, quien favorecía mejor a su hijo Jacob. Dice Génesis 25:28, y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. La preocupación de Esaú por su físico y su machismo lo llevó a convertirse, lo que hace de muchos varones, hombres fornicarios. Lo convirtió en un fornicador. Y esta clase de personas embaraza a una muchacha, embaraza a otra, embaraza a la de aquella, tiene una novia y se le declara a otra, se le declara a dos al mismo tiempo, y casi siempre este muchacho manifiesta sexualidad débil. Estas personas además se convierten en su propia persona en un ídolo. Entran al baño y se pasan 20 minutos peinándose, se hacen caireles y se enchinan y se voltean y por todos lados, y están constantemente preocupados por su físico, en lugar de servir y adorar al único Dios vivo y verdadero. Un día, cuando Esaú regresaba del campo, estaba hambriento y vio a su hermano que estaba guisando un potaje o un guiso. Muchos dicen que eran lentejas. Dice el versículo 29 al 34 que cuando llega este muchacho del campo, le dice a su hermano, dame de comer. Entonces Jacob le da de comer, y cuando él le pide a su hermano la primogenitura, en ese momento su hermano le dice con mucho desprecio, ¿para qué puedo yo querer la primogenitura? Ahí está, te la doy por un simple y sencillo y miserable plato de comida. Para que ustedes puedan comprender la tragedia de Esaú, que se sigue repitiendo en muchos varones del siglo XX, entiendan los elementos que involucraban la primogenitura. En primer lugar, había 3 elementos que involucraban la primogenitura. Antes de que Dios estableciera el sacerdocio arónico a la tribu de Leví, antes de que hubiera sacerdocio, desde Adán hasta el libro del Éxodo, las familias tenían un patriarca, y el jefe de la familia era el responsable y el que estaba encargado de darle a la familia dirección y además de fungir como sacerdote. El primogénito o el primer varón nacido de cada familia era responsable de guiar a su familia si su padre moría y educar a sus hermanas, hacerse cargo de su madre y hacerse cargo de sus hermanos. La Biblia nos muestra que aun cuando Cristo vino a traer un sacerdocio superior y un sacrificio muchísimo mejor que el orden levítico arónico, ahora el varón de la familia, 1 Corintios 11:3, es la cabeza de su hogar. En una familia existe un padre y existe un hijo varón la mayor parte de las veces. Todos ustedes los que son hijos varones primogénitos, Dios continúa responsabilizándolos de que ustedes defiendan a sus hermanas y a su madre. Todo hijo varón primogénito es un defensor y es la persona en cada hogar que necesita llevar a su familia cualquier problema. Él debe abocarse al problema entre hermanos, él debe ser el pacificador, problema entre hermanas o que agredan a tu hermana, tú eres el primero que debes de defenderlo. En segundo lugar, la primogenitura involucraba la promesa de Abraham. La familia de Abraham poseía la promesa edénica tocante a que de ellos nacería el Mesías que iría a herir a la serpiente, Génesis 3:15. Y también a través de esta promesa, la línea mesiánica o de ascendencia del Mesías se traza en la Biblia desde Abel. Incluye a Set, a Sem, Abraham, Isaac e Esaú. Esaú era
el hombre a quien le correspondía espiritual, moral y físicamente el llevar a su familia, el levantar a su familia, el dirigir a su familia y el heredero de la promesa de Abraham. Y en tercer lugar, Esaú. En este caso era el primogénito y venía en la línea directa de la promesa hecho a Abraham. Él pudo haber sido Esaú, el instrumento por el cual Dios deseaba bendecir la tierra. Hermanos en Jesucristo que me escuchan, Dios ha asignado, escuchen muy bien, que en todas las familias, la persona que pueda romper las maldiciones que podamos haber heredado de nuestros padres, abuelos, tatarabuelos, sea en primer lugar el hombre. Ya lo vimos hace 2 o 3 conferencias, que Dios le da al hombre la autoridad de poder cancelar maldiciones pronunciadas por la esposa o inclusive por los propios hijos. El padre de familia tiene la autoridad de decir: Padre, cancelo lo que dijo mi esposa, cubro bajo la sangre de Cristo la maldición de mi hija o de mi hijo. Y Dios cancela esa maldición por la autoridad que nos ha conferido. Ahora bien, si el padre no funciona en su calidad de sacerdote de su casa, entonces Dios se vuelve al primogénito, y es el primogénito, el primer varón de esa familia, de ese hogar, de ese matrimonio, a quien le corresponde legal, bíblica y espiritualmente la autoridad. Y cuando el primogénito no usa esa autoridad que su padre no está usando, entonces la familia queda, como comúnmente se dice, al garete. Esa familia queda como un barco sin timón, siendo azotada por tempestades, y entonces vienen los hijos de los hijos y los nietos arrastrando las maldiciones que el padre ni el primogénito pudieron romper. Con estos ejemplos vamos ahorita a poder entender de qué forma la desobediencia acarrea siempre amargura, porque no hay una persona en esta mañana quien no haya sido herida en su pasado por alguien. Todos nosotros tenemos heridas emocionales del alma. Te hirió tu mamá cuando eras niña, te hirió tu papá, estás desilusionadísima del matrimonio de tus padres, algún hermano fue un hipócrita y te desilusionó. Hay muchas causas por las cuales cualquiera se puede amargar. Y Dios quiere que entendamos algo. Mientras caminamos por este mundo, mientras vamos pisando un valle de sombras y de muertes y de traiciones y de fraudes y de homicidios y de deslealtades y de persecución y de injusticias, tenemos que mantener nuestra mente limpia de amargura, porque es tan grave la amargura que el escritor a los Hebreos dice que bloquea, detiene la gracia de Dios. No puede Dios hacer nada mientras la persona no perdone. No puede Dios darle ese poder a esa persona mientras esa persona no perdone. Y ahora que hemos entrado a liberación y que Dios nos ha mostrado áreas recónditas del corazón y de la mente, hemos podido constatar todos los grandes hombres de Dios en el mundo entero, no solo en México nosotros, en el mundo entero Dios ha levantado hombres como Ed Morphy, exdirector de Overseas Crusade, el presidente del seminario teológico de Moody en Chicago, que no son carismáticos ni creen en los dones del Espíritu Santo, sacaron un libro así de grueso que se llama El Cristiano y la Posesión Demoníaca, que ya no tardan en traducirlo al español. Él es el director de teología del seminario más prestigiado en el mundo teológicamente, en Moody, en Chicago, y creen en Moody en la liberación de los cristianos. El más grande hombre que hizo el comentario de la Biblia, Merrill Unger, que hizo un manual de la Biblia y un comentario de la Biblia, escribió el libro Lo que los demonios le hacen a los cristianos. No es una doctrina solamente de Vida Nueva para México o de Frank Hammond o de Marzulo, es algo que en el mundo los más grandes teólogos han tenido que reconocer, como Ed Morphy, que acabo de leer su libro y dice: si mi hija de 18 años no hubiera sido poseída por los demonios después de que se convirtió desde los 12 años, que era líder de las panderistas en la iglesia y era la mejor cristiana, y por un
collar que un novio de ella le dio, traído del África, cómo ese collar pudo atraer demonios a su vida, yo no hubiera podido creer que un cristiano puede ser atacado por Satanás. Y así a cada uno de nosotros Dios nos quebranta, Dios nos humilla a través de experiencias desagradables que hemos atravesado en la vida, para que abramos los ojos a su poder y nos demos cuenta que si está en la Biblia es verdad. Y así pues, este hombre Esaú vende la primogenitura, desprecia la bendición. Yo no quiero ser el líder en mi casa, yo no quiero ser el jefe de la familia, hay que mi esposa le enseñe la religión y la Biblia a los demás. Él quería su satisfacción carnal momentánea, pero Jacob, su hermano, al revés de eso, deseaba el liderazgo espiritual, y cuando alguien lo desprecia, Dios entonces se lo entrega a aquel a quien legalmente no le corresponde, en este caso Jacob. ¿Qué pasa con muchos hogares cuando el hombre no es el líder espiritual? Dios le entrega el liderazgo ¿a quién? A la mujer. Y así encontramos cientos de hogares en México donde la mujer les lee la Biblia a los niños, la mujer ora a la hora de la comida con los niños, la mujer les da ejemplo, la mujer los viste, la mujer los trae a la escuela dominical, y el hombre, como el hombre ha vendido su primogenitura, como el hombre está despreciando aquello que le corresponde como un privilegio espiritual y una bendición, no se imaginan la bendición que es tener el privilegio de representar el sacerdocio en la casa. Como el hombre no quiere hacer eso, Dios entonces se lo entrega a las mujeres. ¿Qué pasa en las iglesias donde hay mujeres pastoras? La Biblia nos enseña que no debe una mujer ser pastora, pero hay mujeres pastoras. Dios las bendiga, benditas sean, y yo oro por ellas, porque aunque no es bíblico, están ahí porque no hay hombres en esa iglesia. Como los hombres desprecian el liderazgo, Dios a las mismas rocas les puede decir que clamen y que pidan su nombre. Entonces, eso es un juicio de Dios nada más. Gracias a Dios por las mujeres que han tomado las riendas en su hogar. Gracias a Dios por las mujeres que en su iglesia, al no haber hombres, han tomado el liderazgo y hasta pastoras se convierten. Porque esto nos habla de qué forma el varón del siglo XX está despreciando la primogenitura que Dios le ha concedido. En Génesis 27, comencemos a analizar la maldición de despreciar la primogenitura o el liderazgo al cual Dios te ha llamado. Cuidado, varones, cuidado. Se pagan caras las consecuencias. Es un lujo que no podemos darnos. Somos responsables delante de Dios y tenemos que dar cuenta a Dios de esta grave investidura que Dios nos ha otorgado de ser la cabeza de nuestro hogar. En Génesis 27, versículo 34, dice la Biblia, cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Versículo 37 al 41. Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto, ¿qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo, he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu servicio. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Esaú, aquí ya habiendo perdido el derecho, la bendición de Dios a su primogenitura, ahora va después y se acerca con su padre y le dice, por favor, bendíceme. La actitud de Esaú no era una actitud de arrepentimiento bíblico. La Biblia nos muestra, vayamos a 2 de Corintios 7, para que analicemos las dos clases de arrepentimiento que existen, porque una cosa es remordimiento y otra cosa arrepentimiento. Son dos términos diferentes, dos actitudes diferentes, dos posiciones diametralmente opuestas sobre las cuales solo Dios puede conocer. En 2 de Corintios 7, del 9 al 10, dice el apóstol Pablo estas palabras. 2 de Corintios 7, versículos del 9 al 10. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según
Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Esto está personificado por Judas. Judas traiciona a Cristo, lo entrega por 30 miserables monedas de plata. Vean ustedes la línea psicológica de la mente de Judas. Judas, al darse cuenta que realmente Cristo es el Salvador, ve esas monedas y va con los sacerdotes y les dice, ya no quiero el dinero, aparentemente arrepentido. Y el Nuevo Testamento usa la palabra no metanoia, que es la palabra griega para arrepentimiento, sino que usa la palabra, aunque se tradujo arrepentimiento, usa la palabra remordimiento. Judas, remordiéndole la conciencia, entonces tira las monedas de plata y grita, he matado a un inocente, he matado a un inocente, y corre a un lugar y se amarra a una cuerda y entonces se ahorca él mismo. En el libro de los Hechos dice que esta cuerda se rompe y se cae y se estrella sobre unas piedras y todas las entrañas, después de que se ahorca, se le salen al suelo. Si Judas se hubiera arrepentido según Dios, no se hubiera suicidado. Si Judas hubiera creído que Jesús era el Cristo, no se hubiera quitado la vida, porque hubiera creído que en la sangre de Cristo hay perdón de pecado. ¿Se dan cuenta? Pero Judas creyó solamente que hizo mal, como la revista Alarma dice el encabezado, padre que viola a su hija y la estrangula y mata a su madre y después de haber hecho esto, corre por la pistola atormentado y remordiéndole la conciencia y se vuela la tapa craneana de los sesos. Este hombre no se arrepintió, se sintió mal porque reconocemos todos, hasta los más salvajes tienen conciencia, pero el que te remuerda la conciencia no implica que estás arrepentido. El que está arrepentido confía en el perdón de Cristo y se levanta. Ahí está la diferencia. ¡Ay, estoy arrepentido, hermano! He fornicado con mi novia y tiene un mes llorando, ya no voy a la iglesia porque soy hipócrita. No es cierto, no es cierto, no estás arrepentido. Te remuerde diario la conciencia por lo que hiciste, pero estuvieras arrepentido. Te levantas y vienes a la iglesia y te pones el casco de justicia y el casco de la salvación y tomas la espada del Espíritu y crees con todo tu corazón que has sido perdonado y que Dios ya no tiene nada contra ti y sabes que hay una cosecha que pagar, pero sigues adelante. Ese es el fruto del arrepentimiento. Esa es la diferencia entre la persona que vive lamentándose y amargada y echando ajos y cebollas y criticando y hablando. Esas personas tienen amargura, no están arrepentidas y algo les pasó en su vida, por lo cual actúan en la forma en que están actuando. Esaú llegó con su papá, perdóname, papacito, por haber despreciado la primogenitura. Estoy arrepentido. Ha sido la culpa de mi hermano y los demás, pero no la mía. En lugar de esto, Esaú debió haber llegado con su padre. Padre, perdóname, no soy digno de lo que hice. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Dame cualquier lugar en tu casa, padre, pero por favor, perdóname. Es mi culpa. Fui un carnal. Todo lo que ha pasado es mi culpa. Y no llegues, es mi esposa la culpable. Fueron mis hijos. Es que mis padres fueron esto. Mientras continúes echándole la culpa a otra persona, no estás arrepentido. En Hebreos 12:17, en el Nuevo Testamento, miles de años después, el Espíritu Santo escribe que Esaú, aún deseando después heredar la bendición, aún queriendo después, no quiero otra vez ser el líder espiritual de mi casa, fue desechado. ¡Qué palabras tan solemnes! Fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. No hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lloró, chilló, gritó, se revolcó y ayunó. No hubo oportunidad para el arrepentimiento. ¿Qué cosa es lo que Dios nos está tratando de enseñar para que conozcamos a este Dios de la Biblia? Lo que Dios nos trata de enseñar es lo siguiente. Vayamos otra vez al libro de los Hebreos y veamos aquí en el libro de los Hebreos de qué forma se describe de una forma clarísima en el capítulo 6. ¿Por qué no hay perdón después para los apóstatas? Hebreos 6, versículo 4. Porque es imposible. La palabra imposible, de una forma determinante y tajante, dice no hay chance. No es posible. Imposible significa que jamás podrá haber una posibilidad. Imposible es no hay posibilidad.
Es imposible. ¿Qué cosa es imposible? Que los que una vez vinieron a los estudios bíblicos, una vez vinieron a los desayunos, fueron a la iglesia, fueron, en otras palabras, iluminados. Dos, gustaron del don celestial, gustaron y dijeron, qué bonito, de veras está bonito el desayuno, qué bonito mensaje, eso me gusta, la Biblia es linda, ay, azuquita, mielecita, le supo todo, está bonito los cantos, me sentí que estaba yo en el cielo. Gustaron del don celestial, del regalo de Dios, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. No dice que recibieron al Espíritu Santo, dice que en una conferencia como en esta mañana, todos ustedes son partícipes del Espíritu Santo, aunque muchos de ustedes no lo reciban, están participando de la iluminación y de la enseñanza del Espíritu Santo. En ninguna parte enseña aquí que estas palabras, que estas personas fueron salvas. En ningún momento enseña que fueron salvos. Vean a continuación lo que dice el versículo 5. También gustaron de la buena palabra de Dios, les gustó la Biblia y los poderes del siglo venidero. Oyeron del anticristo, oyeron del milenio, oyeron lo que viene, los poderes del futuro, escucharon y les gustó y dijeron, qué bonito está aquí en la Biblia. Versículo 6, recayeron. La palabra recaer significa volver a caer, no dice cayeron, dice recayeron, que significa volver a caer. Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Hay dos tipos de apóstatas. Un apóstata es el que una vez oyó la Biblia o tal vez varias veces, vino a los estudios, tuvo muchas oportunidades de Dios, de conocer a Jesucristo, pero nunca se arrepintió, nunca se quebrantó, nunca reconoció que realmente la sangre de Cristo perdona, siguió amargado y siguió amargado y siguió amargado. Esta persona, dice la Biblia, que le va a suceder algo en su vida cuando le diga, Padre Santo, ahora sí quiero ser cristiano, bendíceme, y escuchará lo mismo que oyó Esaú. Aunque llores, te revuelques, grites y me pidas, ya no hay perdón para ti. ¿Por qué? Porque Dios sabe que cuando le está pidiendo perdóname y bendíceme, lo está haciendo por su propia conveniencia particular y no porque está arrepentido. Dicen Proverbios 1:29 en adelante que muchos le van a decir, Padre, bendíceme ahora, dame esto o aquello, y Él les contestará, por cuanto desecharon la sabiduría, no quisieron mi consejo, beberán el fruto de sus desprecios, y entonces me llamarán y no responderé. ¿Cómo sabemos que este pasaje de Hebreos 6, del 3 al 6, no eran cristianos? Porque muchos lo usan para enseñarnos de que la salvación se puede perder. Lo dice el versículo del 7 al 9. Ahí lo dice que no son salvos. Vean ustedes. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a ¿qué cosa? Aquí el autor a los hebreos está diciendo, este grupo no es posible que puedan ser arrepentidos porque son exactamente como la tierra, como la hierba mala que nunca tuvieron raíces. Estos, igual que esta tierra, están próximos a ser maldecidos. Y entonces se voltea y dice, pero en cuanto a ustedes, ya deja a este grupo y se voltea con otro grupo y les dice, tenemos cosas mejores que pertenecen a la salvación. El mismo contexto hermenéuticamente del pasaje nos prohíbe enseñar de que estas personas descritas del 3 al 6 hayan sido algún día salvos y perdieron la salvación. A través de la analogía es claro, nunca conocieron a Cristo, nunca se arrepintieron, fueron a la iglesia, fueron a los estudios y se llamaron cristianos, pero Dios supo que nunca se convirtieron y cuando vino la prueba y cayeron y regresaron al alcohol, regresaron al adulterio, regresaron al fraude, regresaron al robo, jamás se pudieron volver a levantar porque nunca fueron salvos. Pero hay otro apóstata, el apóstata que describe 1 Timoteo 4:1. Y dice que el Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos muchos apostatarán. ¿De qué? Aquí está mostrando que estas personas serán salvas porque ¿cómo puedes apostatar de la fe si no tuviste fe antes? Muchos apostatarán de la fe, o sea, tenían fe y la fe es lo único que nos salva. Estos apóstatas cristianos son los cristianos que sí son salvos, que sí nacieron de nuevo y que cuando caen
y tardan en levantarse y en regresar a Cristo, Dios los disciplina. Dios les da con el cuero durísimo, porque son hijos, no bastardos, y por el hecho de que son hijos, regresan al camino de la verdad. Entonces hay el apóstata que nunca fue salvo, pero caminó entre los salvos y después salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase de que no todos son de nosotros. Pero el otro apóstata es el hermano cristiano, y cualquiera de ustedes, igual que el rey David, igual que Salomón, igual que Noé, igual que cualquier hombre de Dios, puede alejarse de Dios, pero tienes que regresar tarde o temprano. Y regresas, mira, de la oreja, pero duro, porque Dios te sangolotea y no te deja tirado. La promesa en 1 Timoteo es, cuando somos infieles, Él sigue siendo fiel. El que está sellado por el Espíritu Santo, te haré entender, dice el Señor, y te mostraré el camino en que debes andar. Ahora bien, vamos ahora regresando a Génesis 25, y veamos nosotros en Génesis 25:41, que Esaú, habiendo despreciado lo que Dios le había conferido. Génesis 25:41, Génesis 28, del 6 al 9, dice, vio Esaú como Isaac bendijo a Jacob, y le envió a Padán Aram para tomar para una mujer de allí, y cuando le bendijo, le había mandado diciendo, no tomarás mujer de la... de Canaán, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael, y tomó para sí por mujer a Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Ya en la cúspide de la amargura, le dice a su papá Esaú, hijito, no te cases con una mujer que no sea cristiana, no tomes de mujeres de los cananeos, no tomes mujeres de los filisteos, pues ahora sí, como de a propósito, como decía mi abuelita, ahora sí, para ir en contra, pues la tomo. Y ahora voy en contra de ti, papá, y de lo que tú me digas, y en contra de lo que diga mi mamá. Y la persona amargada saca la espada y le declara la guerra a sus padres, a sus hermanos y a su familia. Aquí se hace mi voluntad y no me importa lo que ustedes me puedan decir. Y aquí vemos ya en el capítulo 28 del 6 al 9, odio, apúntelo, amargura, venganza, rebelión y desobediencia abierta en contra de sus papás. Esaú tiene la oportunidad de cancelar la maldición, pero no lo hace y no se arrepiente. Primero vende su primogenitura, pensando no vale la pena la Biblia ni las cosas espirituales. Número 2, comienza con amargura en su corazón, matar a su hermano por envidia. Número 3, comienza a vivir en la autolástima. Soy inocente, yo no merezco que me hagan esto, yo debería de ser pastor, yo debería ser ya predicador, a mí no me han reconocido como yo debería ser reconocido y no me han dado la posición que yo debo de tener, y comienza a sentirse la víctima de las circunstancias y se vuelve cada día más y más grande su autolástima en algo que se manifiesta en odio y en homicidio. Y finalmente, todo esto lo llevó a lo que lleva el pecado, a la depresión. Todos ustedes que viven deprimidos, hermanos que me escuchan y personas que nos visitan, la depresión anormal, continua, crónica y obsesiva es pecado. Dios nos manda que no permitamos que nos gobierne la depresión, porque de la depresión solo hay un paso a la maldición. Vean ustedes cómo un hombre amargado, Esaú, no arrepentido, le transmite a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, y llegamos hasta la familia de Herodes. Los 4 Herodes que vimos la conferencia última eran idumeos, edomitas, nietos de Esaú. Los Herodes fueron la última generación de Esaú.
y en toda la generación de Esaú, que fueron los edomitas y los idumeos, ningún primogénito, ningún padre de familia quiso aceptar la bendición. Vimos cómo los 4 Herodes, que era la última manifestación de Esaú, Dios trató con Herodes el Grande, Herodes Antipas, Herodes Agripa y Herodes Agripa II, y ninguno quiso arrepentirse, y ahí se acabó la generación de los edomitas y de los idumeos. Y el único descendiente que hay de ellos actualmente es el rey Hussein de Jordán. Padres amargados, hijos amargados. Esto le pasó a Esaú cuando él se amargó contra su hermano, y sus descendientes y sus hijos también se amargaron en contra de sus descendientes. Comprobemos esto en el libro de Números, capítulo 20. Veamos rápidamente la descendencia amargada de todos los descendientes de Esaú en la Biblia. Dios nos alerta contra la amargura de una forma tremenda, tremenda. Es gravísima la amargura en un cristiano, gravísima. Es un síntoma de casi de muerte. Es un pecado grandísimo, grandísimo, peor que la fornicación, peor que el robo, peor que el adulterio, porque te consume y te destruye, y la amargura contamina a todos los demás, y hace una familia, y hace una generación y una descendencia maldecida por Dios. Dice Números 20, versículos del 14 al 21, la siguiente narración: envió Moisés embajadores al rey de Edom, desde Cades, el rey de Edom, descendiente de Esaú, los edomitas, diciendo: así dice Israel tu hermano. Escuchen con mucha atención. Tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, cómo nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo. Los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres, y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel que nos sacó de Egipto, y aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que pasemos por tu tierra, no pasaremos por labranza ni por viña, no beberemos agua de pozos, por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Edom le respondió: no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron: por el camino principal iremos, y si bebiéremos tus aguas, yo y mis ganados, daré el precio de ellas, déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero él respondió: no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte, y no quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. Cuando los judíos salieron de Egipto y pasaron por la tierra de Seir, que es Edom, descendientes de Esaú, ¿por qué los edomitas? Pregúntaselo a cualquier teólogo. ¿Qué les habían hecho los judíos a los edomitas? Busca el registro antes de esto y no vas a encontrar en ninguna parte hasta el capítulo 20 de los Números que los judíos les hayan hecho algo a los edomitas. Entonces, ¿por qué los edomitas tenían tanta amargura contra ellas? No pagarás. Váyanse por otro lado. Y los judíos: mira, te vamos a pagar el agua, te pagamos el pasto, te pagamos el cable de la televisión, te pagamos la parabólica, te pagamos todo. Solamente déjanos pasar por tu tierra. No quisieron que pasaran los israelitas porque en sus genes llevaban la maldición de la amargura de su descendiente Esaú. Y así vemos también en el libro de Isaías, capítulo 34, cientos de años después, que la Biblia usa la profecía que Dios va a juzgar a Edom. Escuchen cuándo: en la tercera guerra mundial. 6,000 años de maldición, desde Esaú hasta la batalla del Armagedón, por
todas las páginas de la Biblia corre la maldición de los idumeos edomitas que ahorita alcanzan al rey Hussein de Jordania. Y Dios dice en Isaías 34, versículos del 1 al 6, acérquense naciones, júntense para oír, y vosotros pueblos, escuchen, oiga la tierra y cuantos hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Porque Jehová está irado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas, las destruirá y las entregará al matadero. Los muertos de ellas serán arrojados, de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera. Porque en los cielos se embriagará mi espada, he aquí que descenderá sobre ¿quién? Sobre Edom en juicio, y sobre el pueblo de mi anatema o maldición. Llena está de sangre la espada de Jehová, y engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones de carneros, porque Jehová tiene sacrificios en Bosra y grande matanza en tierra que ahorita se llama Jordania. Hermanos en Jesucristo, esta profecía es para los últimos tiempos, cuando, según de Pedro 3:10, los elementos ardiéndose y el cielo sean deshechos. Y en ese día Dios se acordará de esta raza que no ha querido arrepentirse, y todo porque hubo un hombre que no quiso las cosas de Dios. Todos los reyes de Israel tuvieron problemas graves con los edomitas, la semilla de Saúl. En el Nuevo Testamento tenemos a los idumeos, que fueron los descendientes de los edomitas. Los 4 Herodes eran edomitas. Todos odiaron la simiente de Abraham, que fueron Juan el Bautista, el Señor Jesucristo y a los apóstoles. A todos los persiguieron y los asesinaron. ¿Por qué? Porque en su sangre traían la maldición de la maldición. En contra del pueblo de Dios. Escuchen esto antes de despedirnos. Dios nos alerta esta mañana y te dice que en el momento en que tú permites la amargura en tu corazón, escucha esto, siempre te vas a levantar contra un hijo de Dios, porque la maldición de la amargura es en contra de los cristianos. ¿Ya? ¿Capiche? ¿Lo entiendes? Yo decía, pero ¿por qué la amargura es, por qué los demonios que hemos sacado de la gente que trae rechazo, por qué la amargura es el bloqueo más grande para la liberación? Y hasta que no me puse a rascarle, vemos que todo viene de Saúl. Y al estudiar todas las generaciones, nos faltarían aquí 3 conferencias más para verlo a través de todas las páginas de la Biblia. Todos los que descendieron de Saúl, todos fueron amargados. Y cuando un cristiano se amarga contra lo que sea, de alguna forma los demonios lo hacen que comience a atacar a sus propios hermanos en la fe. Cualquier persona que agrega a un cristiano, que hable mal de un cristiano, que hable mal de un pastor, que critique y que persiga a la iglesia que el Señor ganó con sangre, está amargado. Y esta amargura en su corazón es la que lo coloca inmediata y automáticamente bajo una maldición muy grande. Esa persona está fuera de la gracia de Dios y puede estar actuando, pero está en la carne. Puede estar predicando, pero en la carne. Puede estar viviendo, pero en la carne. Hasta que él no se arrepienta y perdone a los que le hicieron daño, no importa que haya sido Caro Quintero, o que haya sido el narcotraficante más grande, o tu mamá prostituta, o el hermano que te hizo, o un pastor, no importa lo que sea, hasta que no perdones y no te arrepientas y cierres tu boca y nunca vuelvas a pronunciar nada en contra de un cristiano, menos públicamente, la maldición está operando en tu vida y va a operar en tus hijos, va a operar en tu esposa, va a operar en tus nietos y en tus tataranietos. Mirad, hermanos, que no hay entre ustedes una raíz de amargura
porque la gracia de Dios en este momento es bloqueada. Y además dice Hebreos 12:15, la amargura siempre contamina a los que están junto a ti. Una persona amargada, si tiene amigos, tienen que ser amigos amargados a fuerza. Una mujer amargada tiene que tener amigas amargadas a fuerza. No puede una persona amargada tener a alguien lindo y espiritual de espíritu, porque esa persona no dejaría contaminarse. Los amargados siempre se juntan, hacen equipo, viven juntos, comulgan juntos, se identifican juntos, porque es el mismo espíritu el que los controla y el que los domina. Y lo único en esta mañana que puede quitar esta maldición es la sangre de Jesucristo. Y tú tienes en esta mañana que arrepentir. Tienes que confesar delante de Dios tu amargura. No importa con quién te haya hecho daño o lo que te hicieron, perdona. No tienes ningún derecho de levantarte contra nadie y de acusar a alguien, porque el único que acusa es el diablo. El diablo, Apocalipsis 12, se le llama el acusador. No hagas tú la labor del diablo. Cualquier cristiano que comienza a andar acusando a los demás está haciendo la labor del diablo. Él es el acusador. Nosotros somos siervos de Dios y tenemos un mensaje que predicar, y es el Evangelio de Jesucristo. No podemos andar ahí acusando y echando y aquel, y ese y ese, el otro, porque nos morimos en la amargura. Comenzamos a hervir en la amargura y moriremos en el veneno de la amargura. Nuestro mensaje es predicar a Cristo y el amor del Señor. Ya si un hermano está por allá mal, Dios es digno para juzgarlo. Él es el que tiene el juicio y ha puesto a Jesucristo como el juez. Si hay un problema interno en la iglesia, nosotros lo arreglamos los pastores, pero no lo ventaneamos públicamente y decimos, ese hermano y aquel hermano y el de la otra iglesia, y esto para qué está mal, porque en ese momento caemos bajo un juicio muy grande de Dios, que es, no levantarás el dedo en contra de tu hermano, porque es Dios el que juzga y es Dios el que sentencia. Amémonos y perdonémonos, y que el mundo vea por todas partes, no que salgan libros atacándonos entre nosotros, sino que salgan libros que digan, ¿cómo se llaman los cristianos? Y no, ya ves, ahí está, mira nada más lo que salió, este libro en Sanborns, atacándose unos a otros. Esto es el desprecio de la iglesia de Dios, es la tragedia de la iglesia de Dios, es lo que el diablo está haciendo con nosotros, y no lo vamos a permitir, porque por lo menos en esta iglesia nunca jamás hablaremos ni levantaremos el dedo en contra de nadie.